La fúnebre victoria del neoliberalismo. Hace unos 30 años, los ideólogos del nuevo liberalismo económico festejaban su gran victoria sobre el Estado. Habían demolido por fin sus amplias estructuras de base. Habían liquidado los grandes gastos sociales y las instituciones que los soportaban. Así lo presumieron. Era su triunfo. Su concepción no estaba materializada en todos los rincones del planeta, pero sí en casi todo el mundo occidental. Lo público era desplazado por lo privado. El lugar de lo social lo ocupaba el individuo. En vez de responsabilidad gubernamental, responsabilidad particular. En vez de solidaridad, competencia. Habían ganado la batalla económica, pero también política, social, ideológica y cultural. Le doblaron la mano a los gobiernos, entre comillas, populistas de los países periféricos. Tumbaron los regímenes de Europa del Este. Diluyeron el estado de bienestar de Europa Occidental. Empoderaron a los organismos financieros internacionales. En fin, hasta decretaron el fin de la historia. Pero ahora, en la parte más negra de la pandemia de COVID-19 vivida hasta el momento, su gran victoria se convierte en su gran fracaso. En el mundo occidental de nuestros días, gravemente afectado por los contagios, se difunden aceleradamente dos percepciones. Hay algo que obstruye las cosas y hay algo que está faltando. Lo obstruye todo el individuo egoísta, personaje prototípico del neoliberalismo, a quien le dicen que no haga grandes reuniones familiares y de todas formas las hace, a quien le dicen que no haga fiestas y las realiza hasta clandestinamente. Eso obstruye, eso dificulta todo en la lucha contra el contagio. Pero sobre todo se multiplica la sensación de que está faltando algo, y ese algo es el Estado. Cierto, el nuevo liberalismo no solo no acabó, sino que hasta estimuló las estructuras de poder político, económico del Estado en las altas esferas. La metástasis de órganos autónomos onerosos, con sus presupuestos AAA, sus funcionarios VIP y sus poderosos intereses. Pero lo que está faltando, la ausencia que se siente cada vez más, es la del Estado social. Los servicios públicos se secaron, se encogieron, se inutilizaron, se mercantilizaron o de plano desaparecieron. Esa es la ausencia que se siente más fuerte cada día. El neoliberalismo terminó con el primer nivel de atención del sistema de salud pública. No hay medicina comunitaria, no hay pisos básicos de salud universal preventiva, no hay médicos familiares, no hay médicos en tu casa. El individuo es tan libre como desamparado. Es libre de hacer fiestotas, pero si se contagia, no hay institución pública suficiente que acuda oficiosamente en su auxilio para evitar que enferme o para salvar su vida. Es la macabra victoria del individualismo neoliberal sobre el Estado social. ¿Acaso aquí encontramos una gran diferencia entre dos categorías civilizatorias, Oriente y Occidente, que explica el escaso número de muertes en una y el altísimo número en otra? Es la diferencia entre China y Estados Unidos, pero también entre Cuba y México. ¿Cómo es que un país como Cuba, con una economía mucho más pequeña que la de México, puede tener muchos menos contagios y fallecimientos? Nos preguntamos, y la respuesta inmediata es: porque en ese país hay un sistema de salud pública con un enorme primer nivel, y acá los gobiernos neoliberales acabaron con el primer nivel de salud. Allá hay un médico de familia, de un sector público gratuito y de calidad. Acá, el primer nivel de salud son los consultorios del doctor Simi y las farmacias del ahorro. Allá llega un trabajador de la salud a tocar tu puerta para decirte que estuviste en contacto con una persona contagiada. Acá
Buscas a un médico cuando te das cuenta de que estás contagiado. México tiene en el sector público de salud todo un reto. Debe aprovechar la crisis para reconstruir su primer nivel de atención. Ese es el Estado que debe crecer, no el de los órganos autónomos que se hicieron para repartir el pastel de la riqueza nacional entre consorcios transnacionales. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción, porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Conozco. Ya saben cuáles son mis compromisos: empleo, seguridad, educación. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma,
bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.